También, ¿qué es el culto? Dijiste que había 3 clases de culto, ¿no? Ah, sí, pero no, pero ¿qué es el culto? Cualquier cosa. A ver. Sí, cualquier culto. Sí, cualquier acción que hacemos para agradar a Dios. Eso es el culto. O sea que a veces se reduce solamente a la liturgia, pero no, es también todo lo que hace uno para agradar a Dios. Así es. Eso está en la Biblia, en Romanos 12, 1, 2. Ahí está, en Romanos 1, 12, 1, 12. Romanos 12, 1, 2. Ustedes saben que todo lo que tengamos que decir tiene que ser con Biblia, porque en primer lugar dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia nos dice que el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Entonces todo lo que vamos a conocer de Cristo está en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que lo que digamos tiene que respaldarlo la palabra de Dios. Así es. Entonces la palabra de Dios nos dice que el culto también es eso. Vamos a ver qué dice, verán. ¿Qué dice? Romanos 12, del 1 al 2. Ajá. Dice: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ajá. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmese mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ahí está, ya ven, o sea, ¿qué es el culto? Todo lo que hacemos para agradar a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se entendió eso o no? Sí. ¿Sí? A ver dónde dice culto, que es el número 2, ¿no? El versículo 2. ¿Qué dice? Y no se acomoden al mundo presente. No, entonces es el 1, entonces, donde dice culto, ¿no? Dice... Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Ese es el culto espiritual. Y luego sigue, y no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino transformen su mentalidad. ¿Y cómo transformamos nuestra mentalidad? Conociendo la palabra de Dios. Se va transformando nuestra mentalidad. Yo pensaba esto, pero Dios dice esto. Yo pensaba que esto, pero dice Dios esto. Bueno, entonces, porque tenemos muchas cosas que transformar nuestra mente, que piensa otras cosas que no están bien. Cada quien tiene su pensamiento diferente, entonces la palabra de Dios nos va señalando cómo debe ser nuestra transformación de nuestra mente para pensar cómo quiere Dios que vivamos. Bueno, así es. Yo creo que vamos a empezar ya, ¿verdad? Pues sí. Empezamos entonces porque ya son los 10 minutos. Vamos a hacer algo que no hemos hecho. Vamos a hacer esto. Vamos a pedir Espíritu Santo, y después que pedimos Espíritu Santo vamos a guardar silencio y esperamos un momento a ver qué el Espíritu Santo nos mueve para empezar a orar. Puede ser una petición, puede ser una acción de gracias, puede ser no sé, algo que experimenten ustedes, que Dios les quiere decir para que lo expresen. Ajá. Entonces, a ver, no sé si me expliqué bien, ¿sí? Sí. Entonces, cuando uno guarda silencio, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, a veces Dios le inspira cosas, el Espíritu Santo nos inspira cosas para empezar a orar. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, viene dentro de nosotros porque está dentro de nosotros, ayudarnos, pero también viene del cielo, ambas cosas. Entonces sabemos que cuando nos bautizaron, nos dieron el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Entonces cuando invocamos al Espíritu Santo, sale de nosotros, nos ayuda. Bueno, repito, ¿no? Vamos a hacer esta oración así. Invocamos al Espíritu Santo, después
guardamos silencio y esperamos un momento, y luego aquella persona que le ponga una oración, el Espíritu Santo, exprésela, comiéncela a decir. Puede ser que nos interrumpan los ruidos o algo así, o pensamientos, no sé cuánto, ¿verdad? Pero intentemos hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ahora sí, esperamos un momentito a ver qué nos pone el Espíritu Santo a cada quien, y el que le ponga algo lo puede decir para comenzar con esta clase. Ven, Espíritu Santo, y aumenta nuestra fe para entender tu palabra. Ven, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Para entender tu palabra. Si hay alguien más. Ven, Espíritu Santo, y regálanos de tu sabiduría. Ven, Espíritu Santo, danos sabiduría. Hazte presente entre nosotros, Señor, para revelarnos tu mensaje. Ven, Hazte presente entre nosotros, Señor. Entender tu mensaje. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé paz, tranquilidad, abra nuestros oídos, abra nuestro corazón para escucharte, Señor Jesús. Amén. Amén. María, Madre de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así dijo Jesús, Mateo 18:20. Bienvenido, Jesús, a este momento que te haces presente según tu palabra, según tu promesa. Te haces presente aquí de un modo especial porque vamos a escuchar tu palabra. Tú siempre estás con nosotros, pero te manifiestas de un modo especial cuando nos reunimos en tu nombre para escuchar tu palabra y cuando te invocamos. Bienvenido, Jesús. Vamos a repetir todos así. Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Jesús está entre nosotros. Jesús es el Maestro. Jesús es el Maestro. Maestro Jesús, Maestro Jesús, queremos escucharte. queremos escucharte. Enséñanos. Enséñanos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Hay varias cosas que aprender en esta clase. Esta clase se llama así: ¿cómo comenzó la Iglesia Católica? Así se llama este tema. Hay muchas cosas que aprender aquí. Una de las cosas que hay que aprender aquí es por qué la palabra católica no está en la Biblia. ¿Por qué? Eso es una cosa que hay que estudiar. ¿Por qué? También lo que hay que estudiar, ¿cuándo nació la Iglesia Católica?
También hay que estudiar qué significa la palabra católica, qué significa la palabra iglesia, todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo prometió Jesús estar con la iglesia que él fundó? ¿Cuándo y cómo comenzaron las iglesias protestantes? Todo eso hay que estudiar y vamos a ver hasta dónde le llegamos, porque son temas largos y profundos. Bueno, ahorita podríamos empezar con esta cita bíblica, si quieren anotarla porque no está aquí en la lección. Es Lucas 9, 49, 50. Vamos a partir de ahí, de esta cita bíblica. Lucas 9, 49, 50. Yo no sé si esta parte de la Biblia ya la hayan escuchado. Lucas 9, 49, 50. Salud. Mientras la encuentran, Gracias. mientras ustedes la encuentran, búsquenla todos. Mientras la encuentran, yo voy a darle una leidita y ya cuando la encuentran, ustedes la leen. En ese momento Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Voy a repetir, Es Lucas 9, 49, 50. En ese momento Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Palabra de Dios. A ver, ¿cómo dice por allá? Porque la Biblia a veces cambiando un poquito. 49 al 50. Ok. En este momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está en contra de ustedes está con ustedes. Casi es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, ¿por qué quise empezar con esta parte de la Biblia? Les voy a decir por qué. Porque esta parte de la Biblia es un poco difícil de interpretar. Porque tiene que detenerse poquito a poco y meditar bien lo que se está leyendo. Hay que recordar una cosa: para entender bien la Biblia tenemos que ver palabra por palabra y significado. Y luego, aparte de eso, tenemos que ver los contextos, o sea, lo que dice esta misma temática en toda la Biblia. Bueno, les decía que este argumento lo usan mucho los protestantes cuando un católico les dice que la iglesia de ellos no es la iglesia de Cristo, que solamente hay una iglesia que fundó Jesús. Entonces dicen a este argumento los pastores, o los que están con él, los que lo siguen. Dicen: no hay problema, no hay ningún problema. Mira, Jesús dice, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice Jesús así: no se lo prohíban. Así que pues nosotros estamos bien aquí. Ciertamente que no estamos en la iglesia con ustedes, pero nosotros no estamos en contra de ustedes, no. Así es, porque mira lo que dice Jesús: no se lo impidan, dice.
pues el que no está contra nosotros está con, el que no está con ustedes, no, el que no está contra ustedes está con ustedes. Yo creo que alguno de ustedes sí le captó, no sé, ¿qué podía decir? ¿Qué podíamos decir nosotros a la persona que nos dice eso? Porque aparentemente se ve bien. Aparentemente. Vamos a empezar a que eche humo la cabeza, ¿no? A pensar. A pensar. Sí. Fíjense cómo dice, ¿eh? No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Entonces está hablando como que hay paz, que no hay que pelear. Pues, ¿Se porque fijan? al final de cuentas ambos están peleando contra lo mismo, ¿no? Se fijan como no está tan fácil decirlo. Ok, no está tan fácil. ¿Alguien más quiere decir algo? No es fácil. Bueno, fíjense bien lo que vamos a ver, vamos a meternos a fondo, hay que salga uno de nuestra cabeza, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Dice así, fíjense lo que dice, no se lo impidan, dice Jesús, pues el que no está contra ustedes, ¿ok? Está con ustedes, ¿ok? No, el que no está en contra, es decir, si nosotros no estamos en contra de la iglesia, no estamos nosotros en contra. Claro, tenemos otra iglesia, pero no estamos en contra. A ver, vamos a examinar bien a ver si no están en contra. Ahí está el detalle. ¿Están en contra, sí o no? No dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador. Entonces, ¿están en contra, sí o no? No dicen que la Virgen María no es santa, que no es pura. O sea, ¿están en contra, sí o no? No dicen que el Papa es la bestia del Apocalipsis. No dicen que la iglesia es la ramera, la iglesia católica. Entonces, no dicen que nosotros somos idólatras, que porque tenemos santos. Entonces, ¿están en contra, sí o no? Pues están en contra. Por eso les decía que si no nos fijamos bien en las palabras, no captamos las cosas. No sé si hasta ahí ya me captaron. Entonces, ¿qué decimos? ¿Si están en contra o no están en contra y por qué? Si están en contra, ¿por qué? Porque, ¿qué dicen del Papa? Ahora, otras cosas más, no nada más eso. Hay muchas cosas que dicen, no nada más eso. Hay muchísimas. Dicen que la Virgen María no es virgen, tampoco. ¿Ya? Que no es santa, tampoco dicen. ¿Así? Entonces sí están en contra. Entonces, y ahora sí vamos a entender. Dice, no se lo impidan. O sea, ciertamente que no hay que impedírselo si no están en contra. Es decir, si ellos predican la palabra de Dios y no dicen que el Papa es la bestia del Apocalipsis y todas las demás cosas que dicen, bueno, entonces no están en contra. Así es. Y yo quisiera pensar esto, ¿no? Entonces, si no están en contra, entonces el pastor va a decir así, hermanos, es Semana Santa. Acuérdense que hay que confesarse. Ah, caray, no están en contra. Porque acuérdense que nosotros nos salimos de la iglesia católica, pero váyanse a confesar. Porque yo no puedo perdonar pecados porque no soy sacerdote. Entonces no está en contra de nosotros. ¿Sí? Vayan a misa, Entonces, así no están en contra de nosotros. Jesucristo sí está en la hostia consagrada, Vayan a recibirlo. Entonces no está en contra de nosotros. Y aunque el pastor dijera, váyanse a confesar, aunque el pastor dijera, vayan a misa a recibir a Cristo en la comunión, aunque dijera, la Virgen María, pues sí es santa, sí es virgen, aunque todo lo demás dijeran, aún así, de todas maneras estarían en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hacen una división. Porque Dios no quiere que tengamos división. La doctrina
que dejó Jesucristo no admite divisiones. Eso lo vemos en Efesios 4:1 y siguientes. Un solo Señor, una sola fe, un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, un solo bautismo. Así que, aunque dijeran váyanse a confesar, de todas maneras, el hecho de hacer división ya es estar en contra de nosotros. Quise aclarar esto porque parece que se me escapó decir eso. Jesucristo no autorizó a nadie para que haga una iglesia diferente a la que Él dejó. Él dejó solamente una iglesia, como veremos en este tema. ¿Ya me expliqué? Entonces, ya vemos que entonces sí están en contra de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos fijamos en las cosas así detalladamente lo que dice la Biblia. Se nos pasa por alto eso. Sí, se nos pasa. Y les voy a decir esto. Hay también sacerdotes que caen en esta misma trampa, porque yo los he oído. Caen en la misma trampa. Así dicen, no, pues es que no están en contra de nosotros. Porque no han leído aquí bien eso. No lo han leído bien. Es que se pasa por alto eso. Como se dé muy a prisa y no se detienen a meditarlo, pues sí, ahí está. Ojalá que me haya explicado y que se haya captado esto, ¿sí? Sí. Si se captó, va a haber por ahí alguien que les va a decir eso y ustedes tienen que decir cómo decir eso. Bueno, ahora sí vamos a meternos a lo de la iglesia. Para ver hasta dónde llegamos, porque está amplio este tema. Pero vamos a dar lo más, lo más compendiado, ¿no? Lo más reducido. Vamos a primeramente ver los significados. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿O qué quiere decir la iglesia? ¿O qué es la iglesia? ¿Alguien quiere decir qué es la iglesia? Se vale consultar el diccionario también en el internet. Vean qué es iglesia. La palabra iglesia. ¿Un conjunto de personas? ¿Un grupo de Todos personas? nosotros. Ajá. Ver el significado. ¿Cuál es el significado? Viene del griego eclesia, que significa asamblea, congregación. Así es. Entonces, congregación quiere decir, iglesia quiere decir congregación o asamblea o grupos de personas, como decían. Así es. Entonces necesitamos mantenernos en ese significado para leer siempre lo que la Biblia nos va a hablar de la iglesia. Si no tenemos eso presente, nos vamos a salir. No vamos a tener bien la idea bien fija. Yo he oído a los protestantes en el internet que dicen, no, los católicos piensan que la iglesia es el edificio. Así dicen. Dice la iglesia, así dicen ellos. Y otros dicen, la iglesia es el edificio también. Ahí está variado de todo. Ahí. Así es. Entonces, pero tenemos nosotros que ver los significados para meternos bien a fondo. Entonces, iglesia es congregación o grupos de personas. Bien. De acuerdo con esto, entonces vamos a leer Mateo 16, 18. De acuerdo con ese concepto, con esa definición, con ese significado de la palabra. Y verán que vamos a ver otras cosas, ¿no? Porque muchas personas piensan iglesia y se imaginan campanas y una torre, ¿no es cierto? Así es. Campanas y eso no es correcto, ¿verdad? Porque no, o sea, voy a la iglesia y se imaginan todos la torre, las campanas y todo ahí. Y no es así. Voy a la congregación, que es diferente. Bueno, entonces vamos a ver qué dice Mateo 16, 18. Y en lugar de decir iglesia, vamos a decir congregación. A leer. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ok. Entonces, el que lo tenga, el que no haya leído, lea por favor.
Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi congregación. Ándale, ahí está mejor. O mi grupo de personas. ¿Sí? Entonces dice, va a edificar mi congregación. O sea, va a ser un grupo de personas. ¿Cuántos fueron? 12. ¿De acuerdo? Entonces un pequeño grupo de 12. Entonces a ese pequeño grupo de 12, ¿cómo se le llama? Iglesia o congregación. Así comenzó. Repito, tenemos que mantenernos firmes en ese significado de la palabra. Congregación, asamblea, grupo de personas. Bueno, ok. Ahora vamos a fijarnos en otras dos letras ahí mismo. Y vamos a leer otra vez. Yo les digo, vamos a hacer alto. Lean otra vez, por favor, la persona que lo leyó otra vez. ¿Yo? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi. Ahí nos vamos a quedar en mi. Entonces dice, mi iglesia. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una iglesia de Jesús. De Dios. Y que no hay muchas. No dice aquí mis, ¿se fijan? Sino dice mi en singular. Entonces, no hay muchas. Hay una nada más. ¿Por qué les digo esto? Porque también los protestantes dicen, viendo otras citas bíblicas, porque el ejemplo del Apocalipsis, o también otras partes de la Biblia, dicen, la iglesia de Corinto, la iglesia de los Efesios. No, es que había muchas, dicen, ¿no? Bueno, Jesús dice aquí que hay una nada más. Y entonces, ¿por qué hay la de los Corintios y la de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Por qué? Pues porque es normal, aquí también está la iglesia de San Francisco Javier, allá está la de Guadalupe, pero es la misma iglesia, no es otra. Así es. No sé si me expliqué, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí lo importante de ver es que hay una iglesia, y también aquí lo dice el credo, ¿se acuerdan? Una santa, católica y apostólica. Sí. Entonces, hay una iglesia solamente. Cuando una persona viene a nosotros y nos dice que la iglesia fulano, hay una iglesia nada más. Yo, por ejemplo, así empiezo cuando voy a dialogar con alguien, ¿no? Oiga, que vengo de... No, ok, ¿de qué iglesia es, No, que es la iglesia católica. No, que es la iglesia fulano. Oh, pero Jesucristo dejó nada más una. No dejó muchas. Bueno, ya me voy, y se van. ¿Sí? Ya no, le dije, venga, sigamos a platicar. No, ya me voy. Bueno, está bien. Véngase. Pues sí, es que... No se vaya, ¿qué le dicen? Entonces, bueno, ahora, ¿para qué nos sirven a nosotros estos temas? ¿Para qué? ¿Alguien puede decir? Pues para aprender de nuestra religión. Así es, para tener una convicción firme dónde estamos y por qué estamos. Por razón, no porque me gusta, no porque se oye bonito, no porque el padre no predica bien, porque me duermo, no. Porque me nace, dicen. Sí, o porque me nace, no, por convicción, por razón. Así es. Se sienta o no se sienta, cante mal el coro o no cante mal, o sea, así es. Esta es la iglesia de Jesús. Entonces, para eso nos sirve, para estar firmes donde estamos. Entonces dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, bueno. A veces cuando dice así, dicen ellos, no, pero a veces sacan este argumento, porque yo los he oído. Sacan este argumento. No, dice, es que el que es la piedra es Jesús, no es Pedro. Es en Jesús donde se edifica la iglesia, no en Pedro. Y ya si uno no sabe, ahí se quedó. Hasta ahí le digo. Ciertamente que Pedro es piedra, y ciertamente Jesús también es piedra, también. Y nosotros también somos piedras, y así como dice lo que puso Yajair ahí en Piedras Vivas, ahí está explicado todo eso. ¿Verdad que sí? Todos somos piedras, pero cada quien tiene su lugar. ¿Esa parte de la Biblia cuál es? ¿2 Pedro qué? Ay, no recuerdo.
Ok, cada quien tiene su lugar ahí. Pero ¿qué es lo que estás diciendo? Que ahí dice que todos somos piedras. Todos somos, ahí dice, sí. En Efesios dice que Cristo es la piedra angular. Uh-huh. Sí. Por eso ¿Qué dice, más? sobre esta piedra edificaré Mi mi iglesia. iglesia. ¿Por eso? ¿O no? Sí. ¿Sí lo dije bien? Sí, lo está bien. O sea que sobre Pedro. ¿Ok? Por eso. Pero Jesucristo no está diciendo sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. No está diciendo eso. Lo que quise decir es Ah. sobre esta piedra, sobre esta piedra, No, esta piedra, sobre edificaré Pedro. mi palabra. Sobre Pedro. Ah, No, ok. mi congregación. Acuérdense Mi de congregación. mi congregación. Ok. Ok. Digan si no, así como ella dijo, digan si no captan, ¿eh? Sí. Por favor. ¿Sí? Entonces vamos en sintonía todo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces dice mi iglesia, o sea, mi congregación. Decíamos que todos somos piedras. Y si aprendemos muy bien esto de que todos somos piedras, le van a entender a muchas partes del Apocalipsis. A muchas partes ya ven que es el libro más difícil de entender. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén está edificada con piedras. Ustedes se fijan ahí, van a ver que esmeralda, zafiro, así, con piedras, sí. O sea, Yo me imagino que más bien cuando dice a Pedro sobre esta piedra cimentaré mi iglesia, ajá, se refiere a que deja a Pedro como cabeza de la iglesia. así es. Le acertó exactamente, porque eso se comprueba con muchos textos bíblicos, con los contextos se comprueba eso, así es. Entonces, pero me gustaría leer la de 2 Pedro para que veamos esa parte de ahí. Vamos a ver lo de piedras vivas. Ya tengo segunda de Pedro. ¿Qué versículo es? Ahorita vamos a ver. No sé si es la primera de Pedro o la segunda, ¿eh? Primera, sí, aquí está. Primera, Pedro, El capítulo 2. Sí. capítulo 2. ¿Toda esta piedra angular? Así es. Oigan bien, fíjense bien. Vamos a empezarle desde el número 1, verán qué bonito está. Rechazad por lo tanto toda malicia y toda engaño, hipocresía, envidias y toda clase de maldicencias. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Acordaos, a Él, piedra viva. ¿Quién? Cristo. Jesús. Oye, ya está la primera piedra. Desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. También ustedes, oigan, cual piedras vivas, también somos piedras. ¿Ok? Nada más que Jesucristo tiene, como dijo Carlos, es la piedra angular o la piedra principal del edificio. ¿Sí? Es decir, Jesús va a construir su iglesia, ¿ok? Y claro, pues es algo simbólico, por eso dice una construcción, pero es una construcción espiritual. ¿Sí? Va a construir su iglesia, es decir, va a construir su congregación. ¿Cómo? Con piedras. Así la construye, con piedras vivas. Entonces, ¿qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso sí está ahí en la lección. Jesús le cambió a Simón, se llamaba Simón, le puso Pedro. Pedro. Ajá. Le cambió su nombre, entonces, ¿por qué se lo cambió? Porque iba a ser la piedra donde iba a construir su iglesia. Bueno, los edificios se edifican con piedras, ¿verdad? Por eso es que se está usando eso. Entonces el edificio, o sea, la congregación de Jesús está hecha con piedras. Entonces dice, ustedes también como piedras vivas entrarán en la construcción de un edificio espiritual, ¿se fijan? Es el versículo 5. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Ok, ahí está entonces. Entonces, ¿se fijan? Entonces todos somos piedras. Jesús es piedra, pero Él es la piedra principal. Pero después, la piedra principal
le dice a Pedro, tú eres piedra también, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si vemos lo que sigue allí, se está refiriendo a Pedro, porque les digo que los protestantes dicen, no, es que cuando está diciendo eso, se está señalando a Jesús a sí mismo. Eso es puro invento de ellos, porque la Biblia no dice así. Entonces, en Mateo 16:18, si seguimos leyéndole, verán que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque está refiriéndose a él. Tú eres Pedro y te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Así es. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, le está dando poder a Pedro. Está refiriéndose a él. No se está refiriendo hacia sí mismo, ¿verdad? No está diciendo, sobre esta piedra yo mismo, no dice así. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, ahí vemos entonces que Jesús está hablándole a Pedro y lo está poniendo como jefe, como dijeron ustedes, como encargado de la congregación, o sea, de la iglesia. Bueno. Aquí le dijo Jesús esto y luego se lo va a reafirmar eso mismo ya cuando Jesús se va y resucita y que se encuentra con los apóstoles, ya resucitado, le va a reafirmar lo que ya le había dicho. Eso está en Juan 21. En Juan 21, del 15 al 17. Ahí le va a reafirmar eso que ya le había dicho ahí. Vamos a verlo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Recuerden que Jesús nos dice a nosotros ovejas, ¿se acuerdan? ¿Y quién es el pastor? Jesús. Entonces, ¿de quién son las ovejas? De él. Jesús. ¿Y ¿A quién le encarga el rebaño? ¿Y a quién le está encargando el rebaño? A Pedro. Está reafirmando ya lo que le había hecho, porque él ya se va a ir. Ahí Jesús resucitó y se les aparece y ya se está despidiendo de ellos. Entonces ahí le encarga ya su rebaño a Pedro, porque él se va. Se fijan estas partes de la Biblia, qué importantes son para aprenderlas de memoria. Entonces es bueno de tenerlas estas en nuestra memoria. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién está aquí con nosotros? Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro maestro. Señor Jesús, tú eres nuestro maestro. Enséñanos tu palabra. Jesús, tú eres nuestro maestro. Enséñanos tu palabra. Amén. Amén. Bueno, continuamos. ¿Hasta aquí ha quedado claro? ¿No hay alguna duda? No. Okay. Bien. Ahora pregunto, ¿sí sabían esto ya o no? Sí, poquito. ¿Quién más sabía? ¿Alguien ya sabía todo esto o no? Sí, ya, pero no tan, ahora sí que desmenuzado como ahorita. No tan desmenuzado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ok. Entonces aprendemos que iglesia no es el edificio. Iglesia es la congregación o el grupo de personas. Ahora, alguien podría decir, ¿cuándo, en qué año comenzó la iglesia? Bueno, dejen que mediten un poquito y ahora respondan los que ya saben, por favor. Yo les digo aquí ahora respondan, nomás para meditar un poco.
¿Cuándo nació la Iglesia Católica o cuándo comenzó? Esa es la cuestión. En Pentecostés. Fue en Pentecostés, pero ¿en qué año? 30. ¿El año 30? 30. ¿Quién da más? 33. El año Pues, 33. Sí, fue el año 33. ¿Por qué? Pues porque ya terminó Jesús su obra en 3 años, predicó 3 años a los apóstoles, entonces él se va. Muere a la edad de 33 años. Entonces deja de encargado a Pedro, se aparece, resucita y le deja encargado a Pedro su rebaño. Entonces fue el año 33, ¿verdad? Cuando nace la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuándo comenzaron a nacer las iglesias protestantes, las iglesias que no son católicas? Especialmente sectas, ¿no? ¿Cuándo comenzaron a nacer las iglesias que no son católicas? También dejamos un momento para meditar. ¿Cuándo, en qué año comenzaron a salir las iglesias que no son católicas? Ahora sí que quiere responder, que el cabo ya algunos ya saben. 1517. 1517, oigan, qué bien importante es eso. Ahora, ¿cómo fue? ¿Por qué? Todo eso, a ver, digan. ¿Cómo fue? Por Lutero, Lutero. el monje agustino que decide separarse de la Iglesia Católica. Ajá. Muy bien. ¿Y qué decía Lutero? Para que lo siguieran, el eslogan que tenía. Lo dijeron la clase pasada. ¿Qué remachaba tanto a él? Que cualquiera. Diga. Que todos podían interpretar la palabra porque el Espíritu Santo nos ayudaba a eso. Cualquiera podía interpretarla. Así es. Es una cantaleta que él decía siempre. Así es. Y ahí va la gente. Sí, o sea, todos pueden interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo les inspira. No le crean a Roma, al Vaticano. No, todos podemos entender la Biblia. Cosa contraria a lo que dice la Biblia, que ya lo vimos la semana pasada en 2 Pedro 3:16 y en 2 Pedro 1:20. Ya lo vimos la semana pasada eso, ¿no? En 2 Pedro 3:16 dice que no es fácil entender la Biblia y que se van a perder aquellos que traten de interpretarla torcidamente. Les va a hacer mal, no les va a hacer bien, les va a hacer mal. Y en 2 Pedro 1:20 dice que no está autorizado nadie para leerla por cuenta propia la Biblia. Por eso el Espíritu Santo dejó maestro. Si no, ¿para qué deja maestro? Va más allá, en el Apocalipsis dice: maldito todo aquel que cambie una tilde en Dios, ¿no? Así es. Y remachando todavía en otra parte de la Biblia, no se me olvidó. Así, Gálatas 1:8 dice: maldito aquel que anuncie un evangelio diferente al que nosotros le dejamos. Gracias. Fíjense hasta dónde llega, maldito, dice. Así Entonces, que, los protestantes están malditos. Gálatas, ¿qué dijo? pues en otras palabras, sí, aunque no quiera uno decirlo, lo dice la Biblia. Han interpretado mal la Biblia, les cae esa maldición. Ahora, con tantas cosas, El problema está que nosotros los católicos nunca decimos esas cosas. Ellos, sin embargo, sí nos avientan un montón de cosas y nosotros no decimos nada. Para no pelear, decimos, ¿no? Pero eso no lo apoya la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que hay que dar razón de nuestra fe, no peleando, ¿no? Sino exponiendo lo que uno sabe, con paciencia, dice el apóstol San Pablo, con paciencia, con comprensión, todo eso, ¿no? Pero no es así, porque a veces los protestantes dicen, no, con tal de sacarle la vuelta, dicen, no, es que la Biblia dice que no hay que contender, que no, Dios no quiere eso. ¿Estás seguro que no quiere? No. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver el apóstol San Pablo qué hacía. El apóstol San Pablo dice que iba con los judíos y discutía todo el día con ellos. Entonces no, que no. Es puro cuento, nada más. ¿Y qué hacía Jesús con los fariseos? Hipócritas, razas de víboras.
¿No se acuerdan que así dice el Evangelio? Entonces no que no hay que, que no hay que hablar. Pues hay que hablar sin pelear, claro, ¿no? Claro que Jesús es el maestro de la paz y del amor. Pero eso de pensar que el amor es dejar que nos digan lo que les dé su gana y no decir nada, eso no está bien. El amor es la verdad también. También que ya ven que la verdad no peca, pero incomoda, como dicen, ¿no? Incomoda la verdad, o sea que eso de que no discutan, que no sé qué, porque en otra parte de la Biblia dice eso el apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero lo dice de otro modo, o sea, con los contextos vemos que sí necesitamos dar razón de nuestra fe. Así es. En otra parte dice no se metan en discusiones inútiles. Pues ciertamente, cuando ve uno que es inútil, pues ya, si yo le quiero explicar a un hermano que no es católico algo y él sigue ferrado, ya pues mejor ya no dice uno nada, porque ya no se llega a nada. Mejor me callo, mejor le digo, bueno, pues está bien, es todo, ¿no? Como que yo he platicado con ellos y me están interrumpiendo. Y yo le digo, pues yo te escuché con calma, tú no me quieres escuchar. No, dice, porque está usted diciendo cosas que no están bien. Pues tú también estabas diciendo cosas que no sabía que están bien y yo me callaba. O sea, entonces, pues por eso dice el apóstol Pablo, pues si ya son cosas inútiles, pues ya mejor no hablamos y ya. Pues sí. Ahí nos vemos como pues sí. Pero uno que otro por ahí aguanta, ¿verdad? Y qué bueno. Uno que otro por ahí aguanta, sí, así bueno. Ok, entonces, aquí estamos viendo que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces Jesús le deja encargado a Pedro su iglesia, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuándo se le comenzó a decir católica a la iglesia? ¿En qué año se le comenzó a decir católica? A ver, vamos a ver. Meditamos un poquito. ¿En qué año se le comienza a decir católica a la iglesia? ¿Y qué quiere decir la palabra católica? Son dos cosas. La segunda generación. Pues ya dijiste la clase pasada, ¿no? A ver, bueno, sí, el que ya se la sepa, a ver, diga. ¿Qué quiere decir católico? Universal. Ahora, ¿y cuándo se le comenzó a llamar católica a la iglesia? ¿En qué año? ¿No se acuerdan? Creo que un obispo, un papa algo hizo, ¿no? ¿Obispo? Ah, sí, es un obispo. ¿Qué obispo era, ¿No se acuerdan? ¿Cómo? ¿Damaso? No. ¿En qué año fue? Ignacio. Ignacio. ¿A San Ignacio? San Ignacio. Ajá, sí. Así es. ¿Sí podía explicar? Bueno, él empezó a llamar en el año 107 católica a la iglesia, y católica es universal. Y lo podemos ver en este pasaje de Mateo 28, que dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. San Ignacio de Antioquía. La iglesia de Antioquía. Y está diciendo Carlos que la palabra católica no está en la Biblia, pero está en sinónimo. Hay el sinónimo de esa palabra, que está en Mateo 28, 19, 20. Ahí está el sinónimo. Recuerden que la palabra católico significa universal. Entonces, aquí en Mateo 28, 19, 20, hallamos el sinónimo de eso. Dice aquí así: vayan pues, hagan que todos los pueblos, dice, que todos los pueblos sean mis discípulos. Ok. Dice que vayan y hagan que todos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es universal. Son enseñanzas universales, porque es para todos.
¿Qué significa la palabra universal? Para todos, de todos. Eso significa. Por lo tanto, nuestro Padre Dios es católico, porque es para todos. Jesucristo es católico, porque es para todos. ¿Sí? Las enseñanzas de Jesús son católicas, porque es para todos. Por lo tanto, el obispo San Ignacio de Antioquía, el año 107, le dice, esta es la iglesia católica donde está el obispo, está la iglesia católica. El año 107. Bien. Ahora vamos a ver cuántos nombres ha tenido la iglesia. Vamos a empezar a ver esto. ¿Cuántos nombres ha tenido? Es muy importante saber esto también. Mientras más sepamos de la iglesia es mejor, para que nosotros podamos dar esta clase también, porque las lecciones están apropiadas para que nosotros podamos compartir esto también. Y esa es la finalidad, ¿verdad? Que cuando ustedes ya se la asimilen bien, la puedan transmitir. Bueno, vamos a ver entonces cuántos nombres ha tenido la iglesia. Eso lo vamos a ver en Hechos 9:2. Hechos 9:2. Ahí vamos a ver el primer nombre de la iglesia. Fue la iglesia primitiva, ¿no? No, tiene un nombre especial, ahí lo vamos a ver. Es muy importante saber todas estas cosas, porque cuando uno platica con alguien que no es católico, uno tiene mucho que decir, mucho que hablar. Por ejemplo, yo les digo a los que no son católicos, no, porque dicen, no, ya conozco la iglesia católica. Ah, sí, oh, qué bien. A ver, dígame cuántos nombres ha tenido. Y ahí ya ponen frenos porque no saben. No saben cuántos nombres ha tenido. Y si no tiene muchos argumentos, eso es bueno para platicar. Bueno, vamos a ver qué dice en Hechos 9:2. ¿Alguien que lo lea que no haya leído? Hechos 9:2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para si encontraba algunos seguidores del camino. Hasta ahí. ¿Unos seguidores del Camino. ¿Se acuerdan que Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida? O sea, en ese tiempo le decían los del camino. Ahí van los del camino. O sea, los que creían en Jesús. Entonces, primer nombre que tuvo la Iglesia Católica, el camino. Así es. Hay otra cita bíblica de lo mismo, solamente apúntenla porque es lo mismo, también, ¿no? Es de lo mismo, del camino, que es Hechos 19:23. Ahí mismo también dice el camino. Vamos a ver el otro nombre en Hechos 11:26. 11:26. En Hechos 11:26 ahí está el otro nombre. ¿9:26? 11:26. Y si lo lee alguien que no haya leído, mejor. Cuando yo hice este tema, el padre que me lo revisó me dijo así. Dice, oye, Serafín, me dijo así. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquellos protestantes que tienen buen corazón y que siguen a Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, qué bueno que me dijo eso, le dije, ¿no? Porque aquellas personas que siguen, sea católico, que sea de la secta, de cualquier secta o de otra religión, X religión, cualquiera, aún ateos, o sea, todo tipo de personas,
que siguen la voz de su conciencia, también tienen el perdón de Dios. Pero que tengan una conciencia recta. Es decir, una conciencia, así lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, no es que yo esté diciendo, que tengan una conciencia, porque en la conciencia las personas tienen los mandamientos en su conciencia, en su corazón. Entonces su conciencia los va a juzgar a ellos. El día del juicio, la conciencia, según lo que hicieron, de acuerdo a su conciencia, la conciencia debe decir que no deben matar, no deben robar, no deben ser adúlteros. O sea, dice el apóstol San Pablo que los paganos tienen grabada la ley en sus corazones y ellos la pueden observar ahí. Ahora podemos caber nosotros en la tabla, entonces ¿para qué estoy aquí? Mejor me obedezco a mi conciencia. No, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. O sea, es obligación de nosotros pertenecer a la iglesia de Jesús, estar con Jesús. Porque yo he visto que las personas son muy convenencieras, Yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen así, porque hay una parte de la Biblia donde dice, más valiera que no hubieras conocido la palabra de Dios. Así. Y dicen algunas personas, yo por eso ya no voy a misa ni leo la Biblia para nada. Dicen, porque dice ahí, más valiera no conocerlo a Dios. O sea, se acomodan. Pues va a ser un juicio más duro para esa persona, porque se está alejando de la luz de Dios. Así. Y lo está haciendo con toda entereza. Va a ser un juicio pues más riguroso. ¿Por qué? Porque se está alejando de Dios, de la luz que Dios manda. Así que no es así. Y eso se ve porque no ven los contextos de la Biblia. Tienen que ver los contextos. Bueno, entonces pues vamos a ver entonces Hechos 11:26. ¿Qué dice? Dice... Otro nombre más. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Ahí está. Segundo nombre, cristiano. Así es. Bueno, ahí está la otra. Ok, vamos a ver si alcanzamos a ver todo porque ya me pasé. Nada más vamos a ver las dos más y ya. Ok. Ahora vamos a ver otro nombre. Hechos 24:2-5. Y el otro ya se lo saben, fue el año 107 cuando lo comenzaron a llamar católica. Vamos a ver la última. Hechos 24:2-5. ¿El año que dice? 107. El año 107, sí, cuando se le comenzó a decir católico. Ahora lee a alguien que no haya leído, por favor. Doy una introducción. Aquí el apóstol San Pablo, por andar predicando, los judíos se pusieron en contra de él, porque se hizo del camino, porque se hizo de la congregación de Jesús, de la iglesia de Jesús. Los judíos están enojados con Pablo y lo andan persiguiendo y lo quieren matar. Y bueno, lo toman preso, lo echan a la cárcel, luego lo presentan ante un gobernador, ante Félix el gobernador, porque le están haciendo un juicio, van ahí para que lo castigue, no sé, a ver. En eso están, vamos a ver, ahora sí ya. Hechos 24 del 2 al 5, ¿qué dice? Del 2 al 5. Fue llamado Pablo. Ajá. Y Tértulo. Ajá. Empezó su acusación. Ajá, están delante del gobernador, están acusando a Pablo, sí. Tértulo es un abogado que quiere que maten a Pablo, o sea, acusarlo. ¿Qué más? Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti,
y a las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar, y te estamos plenamente agradecidos. Pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Hasta ahí. De la secta de los nazarenos. O sea, en ese tiempo era una secta. ¿Qué es una secta? ¿Se acuerdan que les dije que era una secta? Secta, que es un pequeño grupo que se sale de una iglesia principal. En ese tiempo era un pequeño grupo. Ahorita ya no es un pequeño grupo. Ahora los que se salen de la iglesia católica, que es la principal, esos son sectas, porque son pequeños grupos. ¿Okay? Bueno, entonces también se le llamó secta. La secta de los nazarenos. También así le decían los judíos. Y bueno, a la otra ya la aprendimos, en el año 107, ahí donde en la misma iglesia de Antioquía, ahí se le comenzó a hablar, a decir católica por el obispo San Ignacio de Antioquía. ¿Dónde dice eso? Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Y eso lo pueden ver en internet. ¿Sí? Ignacio de Antioquía, año 107, ahí dice que se le comenzó a llamar católica a la iglesia que Cristo fundó. Okay. Hasta aquí vamos a dejarle porque ya tengo una hora. ¿Cuántos nombres fueron entonces? Cristiana, El camino, cristianos, Secta de los nazarenos, secta y católica. Esos son los 4 nombres que ha tenido la iglesia. ¿Okay? ¿Cuándo nació? El año 33. ¿Sí? Camino, nazarenos, cristianos Y católica. Así es. ¿Hay alguna pregunta? ¿En dónde nació? Antioquía. ¿La iglesia católica? ¿Dónde nació? A ver, ¿dónde nació la iglesia católica? No, en Pentecostés. Pentecostés, ajá. Bueno, el día de Pentecostés sí, pero ¿en qué parte? La iglesia católica. Sí, ¿en qué parte? O sea, es la pregunta, ¿en qué ¿Fue parte? en Jerusalén? Ah, pues yo digo que en Jerusalén, ahí estaba Estaban esperando los apóstoles. ahí estaba la ¿cómo se llama? La principal, donde estaban ellos, sí, donde se reunían los apóstoles. Si ustedes ven en Hechos, en el Concilio de Jerusalén, que parece que es el Hechos 15, parece, el Concilio de Jerusalén, se van ahí a Jerusalén a ver a los apóstoles. ¿Se acuerdan del Concilio de Jerusalén o no? Si es que no me equivoco, sí, ahí está el Concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a ver cómo van a ver a los apóstoles principales que están en Jerusalén. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué les pareció esta lección, esta plática? ¿Qué les pareció? ¿Estamos aprendiendo? ¿No estamos aprendiendo? ¿Cómo ven? Muy interesante. A ver, ¿alguien más? Muy interesante. ¿Qué más? Pues ya aprendimos los nombres que tuvo la Iglesia Católica. Ajá. Pues Cristianos, enriquecedor para aprender más de nuestra fe católica. Así es. ¿A qué nos ayuda esto? A aprender más de nuestra fe. ¿Y para qué más? Para aumentar nuestra fe. También. Entenderla. Sí, para aprender de nuestra religión. También, Hay sí. muchas cosas que no sabemos. Sí, así es. Sabemos que somos católicos, que fuimos bautizados, primera comunión, todo eso, pero en realidad no sabemos a profundidad qué es la religión católica, ¿no? De dónde viene y todo eso, pero pues poco a poco aprender. Ajá, así es. Y es muy importante todo eso porque cuando nos pregunten nuestros hijos, nuestros nietos o quien sea, puede uno dar razón de su fe ampliamente. Si no, no vamos a poder.
Y también cuando platiquemos con una persona que no es católica o con personas que tienen dudas, porque hoy hay muchas personas católicas que tienen dudas. Hay personas católicas que dicen que no se tienen que confesar con nombre pecador. Ya les sembraron eso. Otros dicen que no hay que tener imágenes. O sea que estamos invadidos de doctrinas que no son católicas. Así es. Y a muchos católicos les gusta oír las predicaciones de los protestantes, ahí le están sembrando cosas. Así es. Y si no está uno firme en su fe, es fácil que lo tambaleen a uno. Así es, sí, pues, así es. Tantas religiones. Hay muchos, sí. Después vamos a decir, no, pues no tiene nada de malo, mira, aquí hablan de Dios y acá también. Acá se canta y aquí también. Aquí se ora y aquí también. Así hay un discernimiento muy pobre. ¿Sí? No es problema, aquí hablan de Dios, acá también. ¿Sí? Entonces no hay una convicción firme. Así que bueno, necesita uno, como católico, afianzarse uno muy bien. Así y además, Dios quiere que lo hagamos. Por eso dice, vayan y que todos hagan que sean mis discípulos. Que toda la gente tenemos que ser discípulos de Jesús, todos los católicos. Y eso nos lo dijeron desde el bautismo. Tú eres profeta. Entonces, en otras palabras, pues no hay que sacarle. Esa es la cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos continuamos para la próxima, o ya le dejamos ahí. ¿Cómo ven? ¿Cuánto falta nada? Porque hay más cosas que ver. Por ejemplo, vamos a ver. Pues hay que terminar. Sí, hay que terminar porque fue la iglesia y luego la católica. ¿Por qué se llama católica? ¿En qué año comenzó? ¿Cuántos años predicó Jesús? Eso ya se lo saben. ¿Qué más? Jesús escogió al apóstol Pedro para dejarle su iglesia también. Ya se lo saben. Jesús le dice a Pedro que en él edificará su congregación o su iglesia. Ya también está. ¿Por qué se llama Papa al representante de la iglesia Eso católica? Sí falta. Pues ahí nos quedamos. ¿Y qué más dice? ¿Y cuántos nombres ha tenido la iglesia? Eso ya está. ¿En qué año nació la iglesia católica? También 33. Jesucristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Sí. Bueno, eso también llama. Eso pues... Sí. Eso no lo reflexionamos, pero yo creo que eso ya lo saben. En Mateo 28, 19, 20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nada más nos faltaría ¿cuál? Nomás esta, ¿por qué se le llama Papa al representante de la iglesia católica? Ok, entonces quieren que continuemos para la próxima con la misma. Pues nomás va a faltar esa. Porque la última es cuándo y por qué comenzaron a nacer las iglesias protestantes. Que ya también se dijo. Si lo hacemos de Entonces tarea. nomás quedó una. Nada más quedó una. No sé si mi opinión les guste. Miren, podríamos ver eso y también esto y remachar lo que yo estudiamos. Pues sí, porque les voy a decir algo. Si nosotros decimos, ok, ya escuchamos esa lección, ya quiero escuchar otra, ¿no? Bueno, pues muy bien, está bien. Pero si decimos, ok, entonces ya la escuchaste, ya la entendiste bien, sí, ok, entonces danos la lección tú, vamos a ver si... Nos va a hacer examen. Pero sí sería bueno eso, sí sería bueno, que alguien se hiciera y dijera así, no estaría mal la idea, sería bueno. ¿Quién aprendió, no? Sí, o sea, sería bueno eso, no es que sea una cosa negativa que las... No, y después más lo vuelves a repasar. Retroalimentación. Lo volvemos a repasar todo otra vez. Sí, así es. Entonces vamos a hacerlo así. Nomás no se desanimen, no piensen, pues va a ser la misma, mejor no, güey. Pero después de cuántos temas. ¿Cómo? O sea, después de cuántos temas quieres hacer eso. Porque apenas llevamos que... No, pues yo digo que ya cuando tengamos algún más adelante, porque ahorita apenas estamos comenzando. Sí, por digo, eso es como veamos el ambiente, como veamos cómo está la cosa, ¿no? Depende de cómo se portan. Sí. Como los chamacos en la escuela. Como les fue en la semana.